Buenos días a todos. Hoy en nuestra clase de la primaria vamos a estar hablando un poquito sobre Alma y Amulek. La semana pasada vimos algunas cosas de ellos, pero cómo se conocieron, cómo llegaron a ser misioneros y con quiénes estuvieron hablando. Pero esta semana vamos a ver un poco del poder que ellos tenían. ¿Algunos se acuerdan lo que es el sacerdocio? El sacerdocio es el poder de Dios, ¿sí? Es lo que Dios le da a los hombres para que puedan actuar en su nombre. ¿Sí? En Alma 13:2 nos enseña esto. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Qué escritura más rara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes, los que tienen el sacerdocio? Ellos nos enseñan a nosotros, al pueblo de Dios, cómo esperar a Cristo, ¿sí? Que dice esperar anhelosamente a su Hijo. ¿Y para qué esperamos a Jesús? Para poder volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Entonces, estas son algunas de las cosas que los poseedores del sacerdocio hacen. Repartir la Santa Cena, compartir el Evangelio, dar bendiciones. Dan muchos tipos de bendiciones, ¿no? Bendiciones de salud, bendiciones de consuelo. Cuando estamos tristes podemos tener una bendición de un poseedor del sacerdocio que nos va a ayudar, ¿sí? Pero hay otras cosas que son más importantes que ellos hacen. Por ejemplo, bautizar, ¿sí? Jesús se bautizó y nosotros cuando cumplimos 8 también nos podemos bautizar y podemos prometerle a nuestro Padre Celestial y a Jesús que vamos a guardar sus mandamientos. Nos pueden bautizar y también pueden darnos el don del Espíritu Santo, ¿sí? Los domingos después que nos bautizamos, en la reunión sacramental, los poseedores del sacerdocio nos ponen sus manos sobre nuestra cabeza y así es como recibimos el don del Espíritu Santo. Es muy parecido a las bendiciones de salud y a las demás bendiciones, pero lo que cambia son las palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué maneras recuerdan ustedes en las que Jesús prestó servicio a todos los hijos de Dios cuando estuvo aquí en la tierra? Vamos a leer algunas. En Mateo 26 encontramos esta que dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. En este momento, Jesús repartió la Santa Cena a sus discípulos, ¿sí? Él les enseñó a ellos cómo tenían que hacerlo, para que cuando Él ya no estuviera, todos nosotros pudiéramos recordarlo y pudiéramos renovar nuestro convenio y recordar, como dice acá, lo que significa la Santa Cena. Y entonces vimos cómo el Señor fue bendiciendo a las personas. Hay un montón de historias de que Jesús hizo, sanó enfermos, consoló a los que estaban tristes, ¿sí? Esas las pueden ir viendo con nuestra familia en casa durante la semana, podemos ir buscándolas. Pero hay que acordarnos que Jesús tenía este poder que es el sacerdocio, que Él podía hacer todas esas cosas. ¿Hay alguien más que tiene el sacerdocio que puede bendecirnos a nosotros? Bueno, están el obispo, están los miembros de la capilla, todos los hombres mayores de 12 años pueden tener el sacerdocio, ¿sí? Y hay alguien muy importante, que es el profeta. ¿Cómo nos bendice a nosotros que el profeta tenga el sacerdocio? Les voy a contar una historia.
había un hombre que se llama Zoram y era el capitán principal de los ejércitos nefitas. Y él sabía que Alma era un profeta. Y hubo un momento en el que estuvieron en guerra y Zoram necesitaba ir a buscar a unos eh, prisioneros. Entonces Zoram sabía que Alma, ¿no?, era un profeta y fue a preguntarle qué tenían que hacer, por dónde tenían que ir para poder encontrar a los prisioneros y rescatarlos, liberarlos. Entonces Alma, siendo un profeta, le dijo qué era, por dónde tenían que ir, qué tenían que hacer, y ellos pudieron salvar a las personas sin problemas, porque pudieron confiar en el profeta. ¿Sí? Nosotros hoy podemos escuchar lo que nos dice el profeta y poder lograr lo que Jesús quiere. Por ejemplo, el profeta Nelson ahora nos está dando muchas bendiciones de que nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser felices, que todo va a estar bien. Y también los profetas nos invitan siempre a leer el libro de Mormón, porque en el libro de Mormón podemos encontrar muchas historias de gente que tenía mucha fe. Y a mí me encantaría poder tener fe como los profetas y las personas del libro de Mormón, que creían tanto en Dios y en Jesús que no le tenían miedo a nada. Yo sé que si nosotros seguimos al profeta, si nosotros escuchamos a los sacerdotes de Dios que nos enseñan, al obispo, a sus consejeros, a los maestros de las demás clases, podemos tener muchas bendiciones. Y los quiero invitar hoy a que ustedes puedan hacer un dibujo de un poseedor del sacerdocio que ustedes conozcan, que esté haciendo alguna cosa que tiene que ver con el sacerdocio. Por ejemplo, repartiendo la Santa Cena o bendiciéndola o en un bautismo. O también una cosa que no les dije es que los que tienen el sacerdocio pueden hacer los sellamientos en el templo, ¿sí? Pueden sellar a los Espero novios que que les quieren haya vivir gustado la juntos clase para de hoy siempre. y nos Y a vemos todas las el familias próximo las domingo, pueden que la unir clase para la va a dar siempre. Consti. Qué Nos tienen que importante mandar que es el fotos de sus dibujos. sacerdocio, ¿no? Entonces,